Preview. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al Daily de miércoles. Y bueno, ya me prometo que a partir de mañana no hay barba en el Daily, pero quería saludarlos y además quería contarles que el episodio de hoy es uno muy especial porque tenemos un invitado y es Bruno Altieri, periodista y analista de la cadena ESPN, una voz calificada en lo que a NBA se refiere, así que hablaremos con él sobre muchas historias que hay alrededor de la liga. Los Grizzlies, la carrera por el MVP, los contenders en el este, si los 76ers están desaprovechando el prime de Embiid, la situación de los Nets, la frustración de Harden, y también hablaremos para el debate exclusivo en Patreon sobre si los Lakers deben cambiar a Russell Westbrook. Ese va a ser exclusivo, así que les doy un preview en el momento que salga, les daré un preview, pero luego tienen que irse al Patreon, apoyarnos por allá y bueno, participar con nosotros. Así que aquí está la conversación. Tenemos a Bruno Altieri con nosotros, periodista de ESPN, experto y analista de baloncesto. Bruno, como siempre, un placer el tener la posibilidad de charlar contigo. ¿Cómo estás? Nelson, el placer es mío, muchas gracias, muy bien por suerte. Qué bueno. Tenemos una temporada apasionante de lo que va de 2021-2022 de esta NBA. Muchas historias, equipos que esperábamos que les fueran bien, equipos que han sorprendido y equipos quizá como los Lakers que han decepcionado, aunque todavía tienen mucho margen. Pero quiero comenzar. eh, Actualmente la situación en el este como la tenemos 5 equipos contenders en lo que es mi opinión. Miami, que toma el liderato, Chicago, los Nets, los Bucks, y luego por ahí yo metería a los Sixers, hablando de Embiid, que quiero que hablemos luego más en profundidad. Pero ¿qué te parece cómo está el este y si coincides con estos contenders? Bueno, la verdad que has hecho un pentágono de equipos competidores por el premio grande. Me parece que estás en ese sentido bastante acertado, Nelson. Estos son los equipos para ver. Yo siempre creo que existe lo que es serie regular y lo que es playoff. Dentro de ese pentágono, como te decía, me parece que el caso de Milwaukee, como último campeón de la NBA, hay que empezar a ver cómo llega al último tramo de la temporada, pero un equipo que yo creo que vuela bajo el radar dentro de esos 5 es el de Miami. A mí Miami es un equipo que particularmente me encanta, me parece que la llegada de Lauri al puesto de base, más los últimos fichajes que han tenido en este año, lo han terminado de recomponer a ese equipo que había sido sorpresa en la burbuja de Orlando, siendo finalista y que después de alguna manera se pinchó al campeonato siguiente. Yo creo que, a ver, de los ya conocidos, creo que es el que parte debajo, ¿no? En esa lista de Claro. 5, por lo menos en las consideraciones, porque es cierto, Chicago particularmente está haciendo una excelentísima temporada, pero yo ahí tengo una pregunta de playoff. Digo, Claro. este equipo que en serie regular funciona tan bien, ¿puede hacerlo en postemporada? Digamos que esa va a ser sin dudas una de las historias. Y todavía es temprano para decirlo, porque vos bien sabés que el tema de las lesiones en la NBA es fundamental, es crucial. Hemos tenido una temporada con el virus que parecía que se iba y sin embargo ha sido protagonista. Entonces, más allá de que si por protocolo han dejado de jugar algunos jugadores y otros han estado, tenemos que ver también cómo vuelven esos jugadores. O sea, hay muchas Mm. preguntas que tenemos, muchas historias, como decís vos, y me parece que esos 5 equipos que nombrás son favoritos. Yo creo que dentro de esos 5 tengo que respetar al último campeón, Claro. tener algunas dudas con Brooklyn, porque para mí lo de Kyrie Irving es una cosa extraña, o sea, es hoy te tengo y mañana no, y armar un equipo en esas condiciones es muy complejo. Hay rumores de traspaso por Harden, un Kevin Durant que cada vez es más veterano, que sigue siendo una superestrella de la NBA, pero que los años no vienen solo, entonces creo que si ellos tienen ese Big Three, pueden pelear por algo grande, pero como digo, hay interrogantes. A modo de equipo, si vos me preguntás a mí qué equipo veo mejor, yo creo que Milwaukee puede ser Claro. nuevamente protagonista, que Miami va a ser muy difícil de enfrentar, o sea, nadie va a querer jugar contra Miami, porque es un equipo que en playoff se va a transformar, Hmm. eh, lo firmo acá, si ellos no tienen serios problemas de salud, tienen jugadores que saben que a la hora de la verdad no fallan, Ujú. eh, y entonces creo que en ese recorrido me parece que la cosa va a estar muy bien. Sí, que el cuadro de Spoelstra de repente
vamos a decirlo como lo expresaste tú de perfecta manera, volando bajo el radar, se colocaron de primeros en un momento en donde hablábamos de Chicago, hablábamos de los Brooklyn Nets y hoy nos despertamos con un equipo de Miami liderando la conferencia y con noticias como la posible vuelta de Oladipo en febrero, que va a agregar simplemente profundidad a lo que tú decías, un quinteto muy completo con Butler, que es un jugador clutch, un jugador de playoffs, con un Tyler Hero que está haciendo una gran temporada, la experiencia, ese factor de Lowry que le da muchísima profundidad. Y el factor Spoelstra, que es un técnico campeón, un técnico de pedigree, que además saca lo mejor de este tipo de Sí, plantillas y creo que... y te interrumpo con algo que no, para mí no es menor. O sea, un equipo de básquet se arma desde la defensa. Yo creo que este puede ser en playoff el equipo más defensivo o mejor defensivo que pueda tener la liga, sobre todo porque si bien volaron muy alto, o sea, por encima de las expectativas en la burbuja, pareció ser la gran desazón cuando cayeron con Milwaukee en los playoffs pasados, Claro. sin pena ni gloria, ¿no? Pero yo creo que en ese equipo hay algunos jugadores que eh, pueden hacerlo mejor. Tyler Hero es uno, sin ninguna duda lo ha hecho en esta temporada regular. Adebayo es otro. Me parece que en ese sentido son, no sé si serán tan buenos como en la burbuja, pero sin duda son mucho mejores que en los playoffs que pasaron. Entonces, con la esperanza de que un equipo se arma con la columna vertebral del base, que empieza desde el base, igual puesto de alero con Jimmy Butler, creo que Lowry viene a darle eso que le faltaba. Yo creo que es un equipo que sin dudas es peligroso. A mí me recuerda, ¿sabes a quién, Nelson? Me hace acordar esos Pistons del 2004, Hmm. que uno decía, este equipo no sé si puede, capaz que no. Yo creo que tienen algo que ellos saben que a la hora de la verdad la cultura hit va a aparecer. O sea, me parece que han encontrado las piezas que faltaban. Fíjate que puede ser muy ambicioso lo que estoy diciendo, porque dentro de esos contendientes no parece estar Miami entre de los primeros, pero yo quiero verlos jugar a ellos. Si me preguntás, en el este, creo que Milwaukee es el gran candidato y este puede ser el equipo factor X. Claro, tu gallo tapado, como decimos en Venezuela. Eh, Algo habl- así. hablar de los Nets, porque están en una situación, ayer salía Harden diciendo bueno, que está frustrado, que el equipo en general tiene frustración, decía que han tenido lesiones, han tenido COVID, por una u otra razón, no están en plenitud y no están en el mejor momento, y obviamente los frustra que los Lakers reciben la visita de los Lakers y los pasan por encima del equipo de los Lakers que no viene bien y que obviamente Harden tiene que correr con todo, ¿no? Porque no está Durant y Kyrie no puede jugar los encuentros de local. Eh, ¿Cómo ves este equipo de, de Brooklyn poniendo todas estas cosas, o todas estas piezas en orden? Va a volver Durant, que estuvo en la conversación por el MVP durante creo que el primer tercio de la temporada, y ahora con las lesiones, obviamente, la subida de nivel de Curry y luego ahora que tenemos ya otro panorama de la carrera por el MVP en donde se está Jokic, está Giannis, está Embiid y parece que estos dos han caído. ¿Cómo piensas que puede hacer Nash para poner todo esto en orden de cara a playoffs? Bueno, creo que es el desafío más grande que hay hoy en día en la NBA. Me parece que esta especie de super equipos que se conforman de una manera tal, de hecho, porque uno piensa siempre en el Big Three, ¿no? Uno piensa en Sí. Harden, piensa en Durant, piensa en Irving, pero la verdad es que es una estructura que también tenía otros apellidos pesados, que algunos empezaron a caer, que otros quizás demostraron estar por debajo de las expectativas, pero a mí la sensación que yo tengo es que es un equipo con muchos problemas para ir por el campeonato. Sí. O sea, yo esto es lo que veo. Ahora, lo que pasa es que ocurre lo siguiente, o sea, como tiene muchos problemas, también puede ser que esos problemas, estos equipos los destruyen con puntos, los destruyen con anotación, o sea, es tanto el talento que tienen en sus manos, es tantas las posibilidades que tienen de recomponerse pese a todos los problemas, que aún así pueden llegar a ganar. Pero en líneas generales y la experiencia a mí me dicta que el trabajo es demasiado duro para ir por un campeonato. Esto es lo que yo estoy viendo hoy. O sea, Claro. quizás nuevamente los últimos partidos de serie regular digan otra cosa, pero para mí ya el tema de la vacunación de Irving, más estos rumores que surgen de Harden, más algunos imprevistos que haya con Durant, y este equipo se cae. O sea,
Esta es una sensación que yo tengo. De nuevo, nosotros en la temporada pasada, cuando tuvieron a los tres, al monstruo de tres cabezas de alguna manera encendido, nadie le podía ganar. O sea, de hecho perdieron casi de casualidad con Milwaukee. Así que la realidad es que siempre va a ser candidato un equipo que tenga esas armas, pero al mismo tiempo tengo que decirte que son muchos los problemas que tienen que solucionar, y eso para mí los pone a la baja a la hora de la verdad. Yo escuchaba en un podcast de salud en Estados Unidos que hay un rumor que dice que obviamente el CDC, que es el Departamento de Salud, planea que a finales de febrero se puedan quitar los mandatos de vacunación, debido obviamente a la próxima fase que va a pasar Omicron y que va a pasar la pandemia en general, ¿no? Esa fase endémica. Esto obviamente aliviaría la carga de que Kyrie pueda volver al equipo, y creo que esto ayudaría muchísimo a que Nash tenga esas piezas que tanto necesita para este campeonato. Lo que yo veo, coincidiendo contigo completamente, es que yo no veo esta situación sostenible en el tiempo. O sea, tantos problemas constantemente, y es lo que hablabas tú de los rumores de Harden, de que Harden no sabe, o sea, él dice, yo vine a esta situación yo me sacrifiqué, yo dije, ok, no hay problema, yo juego en el rol que tenga que jugar, etcétera. Y entonces llega y prácticamente ha tenido que ser el apagafuegos en ciertos momentos de esta temporada, y ahora le queda la presión de que cuando se lesiona KD, que siempre hay, obviamente esto lo tiene Durant, que siempre hay un momento en el año en donde se puede lesionar, y a él le queda la responsabilidad completa. Entonces es Es bastante difícil, tumultuoso. es complicado porque también hay un tema que es interesante de ver. O sea, los grandes equipos o los equipos campeones o los equipos que logran cosas importantes tienen claro, muy claro, quiénes son sus estrellas de alguna manera, quiénes son sus armas principales. Es decir, cuando los Lakers fueron campeones, todo el mundo sabía que LeBron James era el jugador 1 y Anthony Davis era el 2, y quizás viceversa por momentos, ¿no? En el caso de Milwaukee, nadie duda de que Giannis es la estrella número 1. Sí. Hasta Chris Middleton lo sabía también, pese a que en algunos partidos él era la primera arma, pero nunca se dudaba de quién era el mando ahí. En este caso de Brooklyn, yo creo que hay una competencia feroz entre los egos que hay dentro del equipo para ver quién manda y quién no. O sea, de quién es el equipo. Y este equipo, cuando no es de uno, en definitiva no es de nadie. Entonces, eso me parece que termina ocurriendo. Cosa que no ocurrió con los Warriors cuando estaban Curry y Durant, que lograron de alguna manera convivir esos egos con Klay Thompson y con Draymond Green. O sea, armaron un póker que ahí es donde estuvo la gran habilidad de Steve Kerr. Personalidades, ¿no? Y personalidades también, ¿no? Porque, Sí, porque cada uno aparte, supo agarrar su carril. yo creo esto, Nelson, creo que aquel equipo tenía una estrella y era Durant. Yo creo que Durant estaba por encima de Curry en ese momento, y Curry lo sabía, pese a que Curry era una maravilla. Pero creo que emocionalmente cargaba con el peso de esa ofensiva Durant. Entonces lograron convivir, porque ahí tuvieron a Draymond Green como pegamento entre las estrellas, que es lo que ocurre habitualmente con esa estructura. Entonces lograron que eso funcione. Digo todo esto y hago todo este entre porque tengo mis serias dudas de que en Brooklyn pueda pasar algo así. Yo cuando empiezo a escuchar rumores de traspaso es que todos quieren tener la voz de mando y no la tiene nadie. Claro. Y en el caso de Steve Nash me parece que es demasiado peso para un entrenador tan, de alguna manera, con tan poca experiencia, ¿no? Entonces creo que, no estoy diciendo que le quede grande el saco porque no estamos hablando de eso, simplemente que se requiere un poco más de horas de vuelo, ¿no? Como para poder entender estas situaciones, que son las que entendieron los Phil Jackson, Claro. los Pat Riley, y en lo que es mucho más moderno, los Steve Kerr, ¿no? Exactamente. Para hablar de ese último equipo del este, que son los Philadelphia 76ers, porque obviamente ya hablábamos del panorama de Milwaukee, hablamos del panorama de Miami, tú decías, y coincido con Chicago, hablábamos de los Nets, y a mí el caso particular de los Sixers me llama mucho la atención. Tenemos un Embiid que jugando en su prime. Los números que estaba poniendo son los números que puso el año pasado, en donde le peleó ese MVP a Jokic hasta el final. Y entonces aquí pasa que Embiid está comandando lo que es en la pista, ¿no? En la duela. Y vemos cómo quizá en la parte ejecutiva y en la parte gerencial tenemos un Daryl Morey que tiene una situación con Ben Simmons
que se ha prolongado durante toda la temporada, llegando ya a mitad de temporada, vamos al All-Star Break y todavía no hay una resolución en ese caso. Lo cierto es que Simmons no va a jugar y pareciera que en cierto modo se está desaprovechando la oportunidad de tener este Embiid, de tener un Embiid conectado, que está en su prime, que está dominando, y Morey, quizá porque no tiene la oferta que quiere, no termina de mover el equipo para tener a unos Sixers que puedan pelear y ser contendientes reales contra Brooklyn y contra Milwaukee. Sí, me parece que en este caso tenemos que ver una doble situación. La primera es la de Embiid, que sin duda está jugando un nivel que es maravilloso. La verdad que a mí me cuesta creer que él pueda estar tanto tiempo saludable poniendo esos números y esos minutos en cancha, sobre todo por el físico que tiene, porque no es un jugador liviano, porque hay una sobrecarga de tiempos y de responsabilidades muy grande. Aún así logra llevar a la carga a su equipo, pero es peligroso porque falta mucha temporada, la temporada regular es muy larga y está demasiado cargado el equipo en Embiid. Esto por un lado. Por el otro lado, el caso de Simmons. Yo creo que es la gerencia contra el jugador a ver quién manda. O sea, entonces nadie quiere darle el brazo a torcer en esa situación y pierden. ¿Quién pierde? Los dos. Claro. Porque Simmons está sin jugar y los Sixers se quedan sin una estrella o sin un jugador importante para acompañar a Embiid, como bien decías. Entonces, hasta que eso no se destrabe, entre comillas, hasta que no, esa lucha de egos de quién manda y quién tiene razón no se termine de solucionar, ese equipo no va a poder dar el paso al frente. Yo creo que les está faltando, obviamente se ve claro, una pieza en el perímetro que sea importante para dejar de sobrecargar el juego en la pintura, pero de nuevo, me parece que hay una lucha de letra chica, ¿me explico? Claro. Entre Simmons y Morey y ver cómo va a salir esta situación adelante. Creo que Filadelfia, si tuviese ese jugador que estamos diciendo que falta, pelearían por todo. En estas condiciones es playoff y no demasiado más. ¿Y ves alguno en el mercado? Obviamente viene el trade deadline, viene ese fin del mercado de pases. ¿Ves algún trade que se te asemeje a las características? Sabemos que Simmons no va a volver, ¿no? ¿Qué jugador o con qué equipo pudiese hacer algo Filadelfia No, para...? no soy bueno en ese apartado. Claro. Voy a confesarme totalmente limitado en ese rol, porque la verdad que es hacer futurología, y ahí lo que tendríamos que Sí, ver es un poco cuál es la ingeniería contractual que le conviene a cada equipo para tener un potencial cambio. Yo creo que va a ser, lo que sí puedo anticipar, o por lo menos me parece a mí, es que va a ser va a haber intercambios. Yo creo que va a haber movimientos interesantes, sobre todo algunos equipos eh, algunos que lo necesitan y algunos que van a ser partener de quienes lo necesitan. Me explico, que van a ser claro. la vía de entrada para que algunos traspasos ocurran. Yo creo que eso tiene que pasar. Para mí Simmons no puede estar toda la temporada afuera. Me resulta la verdad ridículo pensarlo, Sí, pero también digo, el jugador tiene una responsabilidad importante en esto, ¿no? O sea, creo que yo también entiendo la gerencia, de algún modo. O sea, claro. es un activo muy importante y lo tienen que negociar de la mejor manera posible y no se van a apurar. No se van a apurar porque lo que importa son los playoffs. Entonces una inyección a tiempo puede ser importante. Vamos a ver. Yo creo que con este equipo no alcanza para Sí. Filadelfia. Ahora, con algún cambio de último momento y quién sabe, vamos a ver qué ingeniería ocurre. Claro, y también es exacto, es que el equipo que reciba, porque se había hablado, no, que posiblemente Harden, pero ya sería para la próxima temporada. Ese sería increíble, o sea, juntar a Harden y a Embiid con los dos perfiles que tiene sería increíble. Ahora, ¿le conviene a Brooklyn? Esa es la gran pregunta también, si va a querer Sean Marks negociar por Ben Simmons con los problemas que tiene. Ahí hay varias preguntas que responder. Sí, eso sería es una pregunta. En realidad lo que pasa es que uno ve las características de cada jugador y también ve los años de contrato y también ve un Que, montón de cuestiones más allá del presente inmediato. Yo creo que la idea de los Brooklyn Nets es ganar ahora. O sea, no esperar para dentro de 5 años, no es sí, el estándar. Entonces, la sensación que yo tengo, a ver, es que hay que ver en qué condiciones está Simmons, hay que ver si Irving puede jugar el último tramo de la temporada de manera natural, porque uno si negocia Harden significa que la pelota tiene que estar en manos de alguien, y no va a claro. ser en manos de Simmons. Pero Simmons lo que te puede llegar a dar a la hora
de pelear por algo importante es un apartado defensivo que otro jugador no tiene. Entonces, hay que estudiarlo el tema. Yo por eso me parece, en este terreno es futurología. Es decir, che, yo creo que esto puede llegar a pasar, pero la verdad es que no tengo ningún indicio para que eso ocurra pronto. Así que capaz que es una pregunta para dentro de un tiempito. Exacto. Pasemos al oeste y el primer equipo que quiero analizar son los Lakers, porque obviamente hay mucha expectativa. Tenemos a un LeBron en un momento de forma maravilloso. Está físicamente en plenitud y es una locura decirlo, ¿no? Su temporada número 19, 18, por ahí, con la edad que tiene y jugando de la forma que lo está haciendo, ¿no? Pero mucho hero ball también. Y aquí es donde quiero preguntarte ¿qué le pasa a estos Lakers? ¿Es un problema de Pelinka que no supo armar este roster, trayendo muchas piezas, como decía JJ Redick, que están fuera de su prime y que simplemente no complementan este equipo? ¿O es que más allá de esto ya no pueden dar más de lo que tienen? Bueno, la verdad empiezo por LeBron, que sí, en el año 19 la verdad que es increíble lo que está jugando LeBron James, es algo alucinante ver a un atleta de esas características, pero aún teniendo a LeBron, los Lakers tienen problemas. O sea, yo creo que es un equipo armado raro, o sea, su armado de equipo ha sido extraño y por momentos parece casi un pecado que han cometido en años anteriores, porque yo creo que faltan tiradores confiables, más allá de que han encontrado algunos jugadores que pueden dar ese plus desde detrás del arco, pero a mí me parece que la pieza de Westbrook siempre es una pieza complicada porque necesita mucho el balón en sus manos. Yo en algún momento de la temporada al principio dije algo que algunos tomaron, otros no lo tomaron, que para mí en este equipo Westbrook es sexto hombre. Para mí Westbrook no es un jugador titular, Westbrook no debería convivir demasiado con LeBron, porque él, a mi entender, es un revulsivo, es un jugador eléctrico, es un jugador que cambia el ritmo de un partido, que puede darle una velocidad que con otros compañeros no tiene. Entonces me da la sensación de que nunca terminaron de encontrarle la habitación en el hotel a Westbrook. O sea, es de algún modo un jugador que cuando está bien es importante, pero no ha podido nunca encajar en una pieza de equipo ganador. Entonces, esto es una realidad. Y también es cierto lo otro, hay muchos jugadores que parece esa vieja película, ¿no? Que se juntan actores que tienen más o menos entre 55 y 60 años para hacer una película de acción. O sea, esto parece un poco los Lakers, ¿no? Porque está Stallone, Schwarzenegger, bueno, son todos actores que en algún momento fueron importantes, pero que bueno, o sea, los años pasan, entonces de alguna manera faltan un poco de piernas frescas, a veces demasiada experiencia no se condice con los resultados. Me da la sensación también a mí que en algunos puestos clave falta. Creo que Vogel no le ha encontrado en algunos momentos la dinámica del equipo y eso se está sintiendo. Creo que son varios los problemas, pero sobre todo es una maquinaria que no está aceitada. Y además el tema fundamental que es Anthony Davis. O sea, si Anthony Davis no está en plenitud de condiciones, los Lakers son una cosa muy diferente a la burbuja de Orlando. Entonces, yo creo que ese jugador en los últimos tiempos ha tenido muchos problemas físicos, ahora está volviendo, es cierto. Hay que ver cómo se recompone. Yo creo que si Davis y LeBron empiezan a combinar nuevamente y a congeniar como lo hicieron en su momento, cuidado con los Lakers, pero hoy en día están muy, muy lejos de una expectativa de algo importante. Entremos a la parte de nuestro Patreon y la parte del debate y hablar en puntual, porque tú lo trajiste a colación de manera perfecta, es el caso de Westbrook. Y es, sabiendo todas las limitantes que hay con Westbrook, que es un jugador que nunca ha podido encajar en un rol específico, sino cuando él hace todo. Tú lo llamabas un posible o un potencial sexto hombre. ¿Deben los Lakers cambiar a Westbrook para quizá devolver la armonía del equipo? El equipo que los hizo campeón fue ese dúo LeBron-Anthony Davis. Y esta pieza de Westbrook pareciera que estuviese de más. ¿Deben cambiarlos? Y si quieres ver la completación de este debate, tienes que hacerte Patreon e ir a www.patreon.com/hsmdeportes. Hay varias opciones para que apoyes este proyecto, así que te esperamos por allá. Nosotros continuamos con Bruno Altieri. Saliendo del tema Lakers,
así como hablábamos de que en el este quizás hay 5 equipos, ¿no? Que vemos como potenciales contenders, a mí me parece que a día de hoy en el oeste hay 3 equipos. Y te voy a nombrar quiénes son y tú me dices si coincides conmigo. Para mí seguros serían los Suns, los Warriors y los Memphis Grizzlies. Y tenemos que hablar obviamente de este equipo de los Memphis Grizzlies que ha sido la revelación de la temporada en todo sentido, porque si bien los Bulls hicieron los movimientos para ser considerados revelación, hasta los mismos Cleveland Cavaliers han hecho una temporada impensada para la mayoría. Los pronósticos los daban con 25 victorias y ya están 29-21 por encima incluso de los Sixers en el este. Los Memphis Grizzlies han tenido rachas espectaculares y tienen un Ja Morant jugando a un calibre de MVP. ¿Coincides con estos 3 equipos de contenders en el oeste? ¿Agregarías alguno más? Sí, estoy bastante de acuerdo con esos 3. Nos estamos entendiendo, estamos más o menos parados en el mismo lugar. Tendría que a ver esa lista, a ver a quién dejaste afuera ahí. Yo puse en los maybe a Denver. Obviamente es un maybe No. si puede de repente recuperar a Murray. Sí. Exacto. Obviamente los Lakers, porque veníamos hablando de los Lakers y serían un maybe si logran de alguna forma hacer magia. Y ya el otro que me queda serían los Dallas Mavericks. Yo metería también a Dallas Mavericks en la lista. Pero, de nuevo, un escalón por debajo de los 3 que nombraste. Claro. O sea, yo creo que igual Dallas podría estar ahí en la discusión con Memphis, porque Memphis es el equipo del momento y la gran sorpresa. Y nosotros de Luka Doncic esperamos ya mucho. Uh-huh. O sea, de Morant nos sorprendemos porque es una maravilla ver jugar a Morant. Es para pagar el NBA League Pass toda la temporada solamente para ver jugar a Morant, porque es un show. Pero también para verlo a Luka Doncic. Creo que hay un equipo ahí que también que ahora está jugando mal, o sea, pero creo que es un equipo peligroso, que es Utah Jazz. A mí me parece que Utah Jazz hoy está mal, digamos, no lo veo hoy en esa lista de grandes aspirantes, pero tiene una esencia de competidor peligroso, que era un poco lo que hablábamos del este. O sea, me parece que ese equipo, cuidado, o sea, creo que ahora está mal. Yo creo que a Utah lo que le pasa es que necesitan tanto de Donovan Mitchell que en los momentos de apremio, cuando tienen de repente ausencia, Conley nunca llega a los playoffs y obviamente Gobert está jugando en un nivel espectacular esta temporada, incluso en conversación por MVP, pero yo siento que todavía está a un nivel detrás de estos. No, yo estoy de acuerdo, yo creo que tenés razón, yo creo que está bien lo que decís. O sea, me parece que esos 3 equipos que nombraste son claramente los aspirantes, o sea, perdón, los 4. En realidad, vamos a ser sinceros, yo creo que hay 2 equipos. Sí, hay 2. Que son Phoenix y Golden State. Y los demás están un escalón más abajo, con chance de demostrar que pueden hacer algo más. Me da la sensación de que de esos 2, yo sé que Phoenix luce mejor, pero para mí Golden State es más peligroso. O sea, lo que pasa es que Golden State hay que ver cómo está Klay. O sea, claro, porque Klay no lo veo bien. Yo particularmente lo veo a cuentagotas y es lógico, hace 2 años que no juega. Pero eso hay que analizarlo. Yo creo que Phoenix es el equipo más serio. O sea, ¿por qué? Porque viene ya de jugar una final y porque de alguna manera no ha bajado su nivel y porque Chris Paul está altísimo, porque Booker es un jugador extraordinario, porque el entrenador quizás es el mejor de toda la NBA, porque me parece que ha reforzado el equipo también con jugadores que han rendido. O sea, es como, son todos buenos, juegan bien, defienden mejor y al mismo tiempo tienen más experiencia. ¿Por qué no? Claro. Esta sería un poco digamos que eso es lo lógico, ¿no? Y la muestra que hemos visto esta temporada, la serie particular entre Suns y Warriors se va a 1 iguales, pero el primer encuentro, cuando estaba saludable los dos, los Suns dieron una cátedra defendiendo a Curry, sobre todo Mikal Bridges, fue ese protagonista especial, y sabemos que Chris Paul en crunch time es el que comanda las acciones y tiene a una mancuerna con Devin Booker espectacular. Te quería preguntar si hablamos poco el nivel de Chris Paul. Hablamos muchísimo de la edad de LeBron y mantener ese nivel,
Pero Chris Paul llega la temporada pasada a los Suns, se convierte en el comandante del equipo, los lleva hasta la final, junto con Monty Williams, y ahora esta temporada ha subido incluso un escalón en su nivel. Sí, yo creo que Chris Paul es uno de los pocos bases naturales que quedan en el básquet mundial, o sea, sobre todo en la NBA, y al mismo tiempo es un jugador sacado de otra época para aprovechar la velocidad de esta. O sea, ¿qué quiero decir? La famosa frase, vísteme despacio que estoy apurado, ¿no? O sea, de alguna manera Chris Paul es un poco eso, o sea, él ha reunido, ya lo había hecho en Oklahoma cuando le tocó estar, reunido un grupo de jóvenes que hace, o sea, es como si fuese, como que sus extremidades en realidad son los demás, ¿de acuerdo? O sea, él juega con las piernas y con la habilidad de los demás, pero se juega como quiere Chris Paul. O sea, el cerebro del equipo es Chris Paul, se juega a la velocidad que él quiere, al ritmo que él desea, de la manera que él desea, o sea, digamos, le quitas a Chris Paul y le extirpas el alma a Phoenix hoy. O sea, el cerebro y el alma. No, es equivocado lo que digo. Le extirpas el cerebro, porque el alma me parece que está en Booker. Esa fiereza, esa Van a ir, van adrenalina, a ir esa tan gana lejos, de ganar. van a ir tan lejos como llegue Booker. Es cierto. Ahí es donde yo pienso. Chris Paul les da la letra y Booker es el que va a ejecutar al final del día porque piensa Exactamente, esta que dirección y ejecución, totalmente. Pero en este caso creo que la dirección cobra un valor fundamental. sí. Cobra un valor fundamental porque, o sea, Chris Paul entiende todo. Chris Paul es el básquet que nos gusta a nosotros, a la generación del 80 en adelante. O sea, ese básquet de bases naturales, soy más pequeño, pero sin embargo lo puedo hacer mejor que vos, que no hace falta ser tan rápido para marcar diferencias. Qué sé yo, en un mundo que vive tan apurado, a veces es una buena noticia que existe alguien que pueda detenerse a pensar. Entonces, me parece que alguna vez escribí una nota sobre ese tema, que me parece que es básquetbol analógico en la era digital, Claro. el de Chris Paul. O sea, es en el tiempo de redes sociales, es detenerse una lectura, ¿no? A una bella lectura. A mí me pasa cubriendo Toronto que yo veo mucho de VanVleet, de esas cosas de Chris Paul. O sea, obviamente el tamaño quizá es similar, pero veo a VanVleet de ese tipo de facilitador y que al mismo tiempo se puede montar al equipo al hombro. Y creo que eso es lo que lo hace tan valioso a Fred VanVleet, que viendo, por ejemplo, en opciones de trade, se ve VanVleet como un jugador que puede calar en cualquier equipo y hacer una diferencia como en Lakers o como en los mismos Sixers para complementar lo que ya tienen, ¿no? Para solucionarles el problema. Me gusta mucho, ¿eh? A mí VanVleet me gusta mucho cómo juega. Es un tipo muy inteligente para jugar al básquet. O sea, sí, él aprovecha sus debilidades para convertirlas en fortaleza. Lo que pasa es que Chris Paul, a diferencia de otro armador de ese estilo, tiene lo que se llama registro interno. Yo le digo registro interno a saber qué está pasando efectivamente en cada uno de los apartados del juego. Claro. No solo lo que está haciendo él, sino lo que está haciendo los demás, si alguno está asustado, si alguno tiene, o sea, está acelerado, si alguno no está, como decimos aquí, apichonado o asustado, si algún rival sabe dónde está el defecto del rival, sabe qué piensan los que están afuera, qué dice la familia, si alguno tiene algún problema personal. Chris Paul sabe todo. ¿Quién es el árbitro que dirige? ¿Por qué dirige de esa manera? Si hay que poner la pelota abajo, si hay que sacarla al perímetro. Entonces, eso es una mezcla de experiencia y sabiduría. Es el básquet de la sabiduría el de Chris Paul. Y eso hace que todos los equipos que lo tengan sean mejores. O sea, porque Chris Paul hace que sus equipos sean mejores sin necesidad de brillar él. A veces se da que pasan las dos cosas, que brilla él y el equipo es mejor. Pero vos vas a ver siempre que cuando está Chris Paul, el equipo es mejor. No importa dónde juegue. O sea, ni siquiera tiene que tocar la pelota a veces. Bruno, cambiando de tema, creo que coincidimos en lo de los Suns. Hablamos de Warriors y van a ir hasta quizá donde los permita llevar Clay. Sabemos que obviamente tienen un gran núcleo, pero creo que Clay les va a dar ese salto de calidad. Y los Grizzlies obviamente son un interrogante, ¿no? Están muy bien, están pasando por un momento de forma espectacular. Ahora si esto se
se puede llevar a playoff y sobre todo en una serie de 7 juegos? Creo que es una gran pregunta. Las últimas dos que tengo, mis últimas dos preguntas que tengo son, una es por la carrera del MVP y a quién ves en este momento como el principal, el principal candidato. Están obviamente en este momento, Jokic está en el liderato según lo que lleva NBA, le sigue Giannis Antetokounmpo, en un tercer escalón Joel Embiid. Pero creo que al final la conversación se va a tornar entre Jokic y Giannis. Y quiero saber qué piensas tú en este apartado, porque son dos jugadores que cada año se convierten en más eficientes, tocan todo, son unos tentáculos, como tú decías, así como Chris Paul, estos están tocando todos los tentáculos del equipo en rebotes, asistencias, puntos, defensiva. Eh, ¿quién te parece que tiene la palabra final en esa conversación? Bueno, yo te voy a confesar algo, Nelson. O sea, yo no soy muy fanático de los premios de MVP, o sea, porque de alguna manera lo veo esto como un deporte colectivo. No estoy esquivando la pregunta, la voy a contestar, pero es algo que habitualmente me ocurre porque para mí el mejor jugador es del equipo que mejor juega. Claro. Entonces, dicho esto, sí, Embiid tiene unos números fenomenales y merece. Jokic tiene unos números maravillosos y merece. Yo creo que Giannis hace rato que está entre los mejores jugadores del NBA y por qué no va camino a ser de los mejores de la historia, porque físicamente es un jugador muy especial, con un dinamismo increíble. Yo creo que tarde o temprano puede llegar a ser que esa balanza se incline para el lado de Giannis. No me sorprendería que estos otros dos jugadores puedan conseguirlo. Me parece que está entre ellos tres, sin duda, que está bien ese ranking que han dado. Ahora, te tengo que decir que mi favorito es Morant. O sea, este es mi jugador favorito hoy. Claro. Yo me siento a ver jugarlo a él. O sea, quiero ver jugar a Morant y por eso me gusta ver jugar a Memphis, porque quiero ver qué va a hacer Morant. O sea, porque para mí es un jugador que corta ticket solo hoy. O sea, entonces, eso no significa que sea MVP. Yo te digo, ¿qué jugador hoy me despierta suspiros? Que no es menor. O sea, porque los demás realmente ya los tengo vistos, pero la verdad que ver jugar a Morant es un placer, es un placer. A mí me hace acordar, para mí no fue exagerado lo que dijo Kendrick Perkins sobre él. O sea, que le hacía acordar a la primera versión de Michael Jordan. Claro. Es cierto, o sea, no a la versión que se convierte en el Jordan ganador, eso ya es una transformación. Sí. Yo digo el Jordan que llega a la liga, el que era un animal el showman. Físicamente y que hacía cosas que los demás no podían. A mí, en eso me despierta esa misma, como, a mí, ¿sabés qué me despierta en Nelson Morant? Una sensación de libertad. Es como alguien que cada vez que ataca el aro, como que se rompe las cadenas. O sea, y arranca, y vos sabés lo que va a pasar. Estoy de acuerdo de que es el más divertido de ver en este momento de la NBA, sin duda. Es una sensación de libertad la que tiene, o sea, despega y los demás están en otra sintonía. Es increíble, para mí es un jugador muy, muy lindo de ver, muy lindo de ver. Y ese equipo de Memphis que también tiene entonces, no es que solamente Morant, tiene a Jaren Jackson Jr. que se ha mantenido sano toda la temporada, hasta ahora, que se mantenga sano. Es uno de los mejores bloqueadores de la liga, también tiene tiros del perímetro, tiene una presencia importante en la pintura, tiene jugadores como Desmond Bane que han sido revelaciones, que son candidatos a jugador más mejorado del año. Entonces tiene muchas cosas interesantes ese equipo de Taylor Jenkins, lo que quizá no tiene es la experiencia, ese va a ser el factor que en tiempo de playoffs quizás iba a tener Suns y van a tener los Warriors. Sí, pero juegan bien, ¿eh? Sí. Juegan bien al básquet, o sea, saben jugar, entienden dónde están las ventajas, se equivocan como equipo que le falta experiencia, pero saben jugar. O sea, ojo con Memphis, sabe jugar. O sea, no significa que sean campeones, significa que están construyendo algo que tiene sentido. Bruno, ya para cerrar, creo que hemos hecho balance en todos lados, poco, sí. De todo un poco. Ya para cerrar, esta es una personal, es una pregunta que vengo haciéndome y tiene que ver con Giannis y a mí me parece, en este momento en donde está llegando Giannis, el techo que está alcanzando de potencialmente ganar otro MVP, a mí me parece que Giannis ya está en esa conversación con Dirk Nowitzki del mejor europeo de la historia. No sé yo sé que obviamente quizá es comparar mucho y adelantarnos mucho a lo que va a ser el resto de la carrera de Giannis, pero ya con el CV que tiene, ¿no? Con ese resumen de
MVP, mejor defensivo del año, el techo que está alcanzando en su nivel, que está en una conversación entre el mejor jugador de la liga constantemente, con Durant y con LeBron y con Curry, y ya habiendo ganado un anillo. ¿En qué posición lo pones en este momento como de los mejores europeos de la liga? Uy, es una buena pregunta. Yo una vez antes de empezar la temporada hice un ranking de los extranjeros, que en realidad era un ranking totalmente personal, porque Claro, era como lo veía yo y totalmente subjetivo es como que todos los rankings. creo que todos son así, exacto. Y yo creo que a Giannis lo había puesto segundo en ese momento. Creo que todavía lo sigo viendo segundo, pero coincido plenamente que va camino pronto a ser el primero. O sea, pero hablo de extranjeros, no solo europeos. O sea, Sí, hablo sí. de todo. Y otro que me parece que va camino a lo mismo es Luka Doncic. O sea, Luka Doncic es una versión, es el Magic Johnson blanco. O sea, es increíble cómo juega Luka, pero me parece que Gianni ya está en la discusión grande y no lo ponemos por encima de Dirk Nowitzki por una cuestión de respeto y Claro. que falta todavía mucho tiempo. Pero, digamos, él ya tiene un anillo, ya es claramente el mejor jugador de su equipo, tiene números que son alucinantes. Dirk Nowitzki también los tenía, pero yo creo que el dominio que tiene Giannis en la liga es mayor que el que tenía Nowitzki en su prime. Entonces, Coincido. en ese sentido, me parece que está por ahí. Sí. Está por ahí. No, y creo que hablamos poco de las presentaciones que hizo en los playoffs del año pasado y especialmente en la final, un juego de 50 puntos, 3 de 40, o sea, un nivel absurdo el de Giannis. Y incluso me atrevería a decir, tú decías Doncic, y yo me atrevo a decir que hasta Jokic está subiendo en esos escalones. Ya tiene un MVP y obviamente tiene que comandar un equipo de Denver a los puestos, a pelear por unas finales del NBA, pero lo que está haciendo Jokic también es impresionante. Bueno, me acabo de acordar de que cuando anunciaron el NBA 75, tuviste tu opinión, obviamente, que Manu debió estar, y yo coincido completamente. Quizá, bueno, quisiera en un cortito que me des por qué piensas tú, que me expongas tu caso de por qué Manu debería estar en ese listado. Bueno, para mí es simple. O sea, para mí los equipos los hacen todos los jugadores, no solamente los que tienen buenos números, no solamente aquellos que puedan promediar una excesiva cantidad de triple dobles, sino que creo que los equipos los hacen los ganadores. Creo que Ginóbili es un ganador y Ginóbili siempre tuvo una particularidad que los demás quizás no lo han tenido, por lo menos la gran mayoría de las estrellas de estas características, que es dar un paso atrás para que los demás se luzcan. Entonces Ginóbili siempre logró hacer eso, siempre pudo absorber, porque estamos hablando de un equipo, ¿no? Sí, O sea, son los mejores 75 que conforman un equipo. Si ese equipo, si no está Ginóbili, no tiene sexto hombre. O sea, básicamente todos quisieran ser titulares en ese equipo. Y la verdad es que Manu, él iría solito a sentarse al banco para saltar a los 15, 20 minutos para cambiar las cosas. Y además porque creo que Ginóbili cumple con un patrón que muy pocos deportistas en el mundo lo han logrado, que es que reconfiguró el propio deporte en su país. O sea, nadie claro. hizo lo que logró Manu Ginóbili por el básquet argentino. Es decir, hay un básquet argentino antes de Manu y otro después de Manu. Más allá de que la historia es rica del básquet de Argentina, obviamente que tiene sus logros, porque Argentina fue campeón mundial del 50 y otra cosa, pero hay una historia de Manu que reconfiguró el deseo del aficionado al básquet de acá. Y creo que en la liga cambió muchas cosas. Entre ellos fue el jugador más influyente para que Argentina le gane no una, sino dos veces al Dream Team de Estados Unidos. Entonces, a mí me parece que de alguna manera Ginóbili rediseñó el mapa del básquet, extendió los límites y cambió algunas cuestiones que eran mandatos y los hizo un poco a su manera y enseñó que a veces el camino ideal no es el lógico y a veces el que es más corto no significa que sea mejor. Entonces, me parece que en ese camino y en esa carrera de fidelidad que hizo con San Antonio y que construyó y fue parte clave de uno de los mejores Big Three de la historia con Duncan y Parker, y también partícipe importante de 4 anillos de campeonato y de uno de los equipos que para mí fue una dinastía, o sea, que fue San Antonio, el San Antonio de Popovich. Por todas esas razones yo creo que Manu debió ser parte de ese equipo. Esto no significa que venga otra persona a otro lado y me diga que había alguien que capaz que también lo merecía y que fue el elegido. Claro.
fenómeno. Yo creo que Manu es más que Carmelo Anthony que Russell Westbrook. Sí. Perdón, que son de los contemporáneos. Para mí, esta es mi opinión. Así que bueno, esas son las razones. Hay muchas cosas que vemos problemáticas de cómo vemos el baloncesto, cómo evaluamos el baloncesto hoy en día con los resultados y con las estadísticas, porque sin duda hay muchos jugadores que tienen unos intangibles que no vas a ver nunca en un box score, pero que influyen demasiado en el juego. Y creo que ahí es donde de verdad el que sabe de baloncesto puede identificar que Manu era un jugador excesivamente valioso, incluso indispensable para ese equipo de Popovich, y por algo, bueno, la estima que le tienen sus compañeros y el mismo Popovich. Así que yo coincido plenamente en esto, en este argumento. Y Bruno, te agradezco un montón el tiempo. Gracias por esta charla tan amena. Por favor. De verdad que un placer como siempre. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Hasta luego, Nelson. Muchas gracias a Bruno Altieri. Este fue el episodio de Daily del miércoles. Agradecido con todos. Ayer estuvimos en el tabloncillo del Scotiabank haciendo el Daily. Si no lo han visto, vayan a verlo. Así que agradecido con todos por el apoyo. Recuerden suscribirse a nuestro Patreon y el resto es historia. Nos vemos mañana. Chau, chau. Preview.